Hola a todos y bienvenidos un día más aquí a mi cocina, a Cocina con Franci. Hoy os traigo un recetón colombiano, empanadas colombianas, y vamos a ver la diferencia entre hacerlas en el air fryer y fritas, como siempre se hacen. Empezamos con la receta. Vamos a empezar por el hogao, que es el guiso con el que se hace la carne. Para esto vamos a necesitar 2 cebollas largas, una cebolla cabezona, 2 tomates y 2 dientes de ajo. La cebolla larga también es conocida como cebolleta o cebolla de invierno, cebolleta blanca, cebolla verde, cebollino, depende de muchos países. Cebolla en rama también, cebolla junca. Pero ya la veis aquí en la imagen y podéis encontrarla así. Empezaremos por picar nuestras cebollas y nuestro ajo. Ya veis que en la cebolla larga también se pica un poco de lo verde. Calentamos aceite y una vez caliente ponemos nuestras cebollas y el ajo a sofreír. Como veis, esto no va a estar bañado en aceite, o sea, es un poquito de aceite que cubra un poco, o sea, que bañe nuestras verduras, pero no que quede eso como si fuese una fritura. Cuando ya esté pochado, sudado, o que ya la cebolla esté transparente, como lo veis aquí en la imagen, añadimos nuestro tomate troceado también. Y ahora vamos con las especias, que no las he dicho antes, pero aquí os las voy a decir. Añadimos pimienta molida, comino, y un pelín de sal. Bajamos el fuego a fuego bajo y lo dejamos reduciendo hasta que haya perdido bastante el agua que se va haciendo. Aparte, ya tendremos la carne mechada y la patata cocida. Si no sabéis hacerlo, pues ya haré un vídeo cómo hago yo la carne, porque yo ya la tengo preparada con antelación, porque me gusta hacerlo en cantidades grandes y lo congelo. Entonces, como no iba a ser solo un poquito para las empanadas, yo aproveché de la tanda que ya había hecho, pero la puedo hacer para explicaros cómo se hace. Dejadme en los comentarios si queréis que os explique. Pero bueno, aquí ya veis que ya la tenía desmechada y todo, y lo único que hice fue descongelarla y meterla ahí. Así es como tiene que quedar. Y añadimos también nuestra patata cocida a nuestro hogao, se llama el guiso que hemos hecho previamente. En este punto esto huele que alimenta solo de olerlo. El comino le da el toque. Y mirad qué pinta tiene esta carne. Esto así solo también lo podéis comer con infinidad de cosas.
Así que puede ser también un buen plato solo el hecho de la carne. Pasamos a hacer la masa con la que vamos a hacer las empanadas. Entonces, una taza de harina para arepas es harina de maíz precocida, y en un vaso con el agua que vamos a poner ponemos colorante, azafrán o lo que tengáis que coloree la masa, y yo pongo caldo en polvo. En esta ocasión he puesto caldo de carne para darle un sabor rico también a la masa. No he hecho todo el agua para mejor ir viendo cómo va, y la sal. Una vez yo vaya viendo que la harina absorbe todo el agua, voy echando en poquitas cantidades más agua. Aquí ya sabía que hacía falta eso y me tocó echar un pelín aún más de agua, pero muy poca. Cuando ya esté moldeable la amasamos con la mano, y el punto es que no está ni muy blanda ni muy dura y no se pega a nuestras manos. Entonces vamos en un trozo de plástico. Yo he usado estas bolsas de congelados, pero cualquier bolsa es adecuada para esto. Cogemos un puñadito de masa, lo hacemos una bola y en un principio con otra bolsa la pones encima para que no se pegue al rodillo. En un principio la iba a hacer solo con rodillo, como lo veis aquí, pero ahora os enseño otra técnica, pero os quería enseñar ambas técnicas. Está esta que pierde toda la forma redonda, etcétera. Y esta otra es coger la bola más chiquita, lo aplastamos con otra tabla o algo plano que tengamos, ya queda la forma redonda. Si está muy gorda la masa aún, la aplastamos con el rodillo, pero es nada y menos, como podéis ver, y entonces ya ponemos nuestro relleno en medio, y lo único que tenemos que hacer es doblar el plástico y queda nuestra empanada. Aplanamos todos los bordes y con una taza o algo redondo, como veis yo tengo este tazón, la cortamos y nos queda la empanada perfecta. A mí con esta cantidad de masa me han salido 12 empanadas de estas y me ha sobrado carne, bastante me ha sobrado, pero somos solo dos, no iba a ser yo mucha cantidad. Así quedan en crudo. Entonces al hacerla en el air fryer, como si ya me sigues, sabes que siempre pongo papel aluminio en mi air fryer. Lo rocío con aceite para evitar que se me peguen y pongo las empanadas a 15 minutos a 200 grados centígrados. Con este tiempo me quedaron súper crujientes, quedaron en el punto perfecto y no precalenté el horno. No, el horno, ya me entendéis, el air fryer. Le rocié también un poquito de aceite por encima y ya solo quedó esperar a que estuviesen hechas. No las giré, no les di la vuelta ni nada, pero por otra parte vamos a comparar. Las hice fritas como toda la vida y este fue el resultado. A mí me pareció que la pinta, que tampoco es que se aprecie mucho aquí, pero sí podéis ver que quedó como seca. Esta es en el air fryer, quedó seca, se me agrietó un poco y muy seca. La pinta no tenía buena pinta. Si veis las fritas brillan, queda más bonito, queda como un crocante diferente.
pero a la hora de comerlas quedaron muy ricas, o sea, nada que envidiarle a las fritas, solamente es el aspecto. Y también, si no estás acostumbrado a los fritos, como es el caso de mi esposo y mío, nos sentaron peores en el estómago las fritas que no las del air fryer, y el sabor era exactamente el mismo. Entonces para mí sí vale la pena hacerlas en el air fryer si no quieres hacer demasiadas, porque si no tendrías que hacer demasiadas tandas si tienes un air fryer normal de entre 3 litros a 4 litros. Si ya lo tienes más grande y depende de las empanadas el tamaño que hagas, pues te cabrán más, pero en mi caso yo quise hacer empanadas grandes y me cabían, ya visteis, muy pocas. Entonces para mi parecer doy un 10 al air fryer, pues a lo convencional también un 10, pero nos ahorramos unas cuantas calorías haciéndolo en el air fryer. No quiere decir que no vayamos a engordar, porque empanadas son, pero no nos fastidiamos el estómago, como es nuestro caso. Así que a probarlo, chicos y chicas. Nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo con otra super receta, y ya sabéis, tenéis más recetas en mi canal de YouTube si no estás suscrito. En air fryer, de repostería normal, de todo tipo, porque en este canal hay cabida para todo tipo de recetas. Así que te espero la próxima semana. Adiós.